días a todos, sean bienvenidos a esta plática de JPA México. Estamos muy contentos que se hayan tomado el tiempo para acompañarnos esta mañana. Me voy a permitir presentarles al expositor. Antes de hacerlo, me gustaría invitarlos a que participen, que estén en constante comunicación. Entiendo que en esta ocasión les dejaron abierto el micrófono para que puedan levantar la mano y con más facilidad puedan hacer sus preguntas. Vamos a estar atentos al chat para que nos puedan escribir, dejarnos sus inquietudes, o bien si levantan la mano para que puedan intervenir. Doy la bienvenida a nuestro expositor, Silvestre Madrid. Me voy a permitir hacer una breve presentación de su trayectoria para que tengan ese antecedente. Silvestre Madrid Díaz es contador público certificado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es el socio director de la oficina de Ixtapas y Guatanejo. Es catedrático en diversas universidades, en diversos institutos de contadores afiliados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Él es miembro de la Comisión de Auditoría del Colegio de Contadores del Estado de Guerrero. Cuenta con diversos diplomados en temas fiscales. Su especialidad es en el sector de solución de negocios de JPA México. Actualmente también es especialista en auditorías de gobierno, sector público. Bueno, pues no hago más extenso su trayectoria de más de 20 años en firmas internacionales y bueno, actualmente pues socio de JPA México. Pues bienvenido, Silver, pues el micrófono es tuyo, adelante. Por ahí toma unos momentos para estar atento a las participaciones, inquietudes y dudas. Y bueno, pues lo que necesites, estamos aquí atentos y a la orden. Adelante, bienvenido, Silver. Muchas gracias por tu amable presentación, Javier. Bienvenidos sean todos los que se tomaron el tiempo para tomar este webinar. El tema que vamos a estar hablando, pues ya lo conocen, es la importancia que tiene la correcta aplicación de las NIF para la toma de decisiones en los negocios. ¿Qué es lo que vamos a estar hablando durante el día de hoy? Vamos a estar hablando de entrada el objetivo. Vamos a identificar cuál es el objetivo de este webinar. Vamos a ver algunos tipos de decisiones que hay en los negocios, los beneficios de la aplicación de las NIF, la información financiera en la toma de decisiones, la correcta aplicación de la NIF, cuál sería la correcta aplicación de la NIF y algunas conclusiones a las que me gustaría que ustedes me ayudaran a llegar. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo general de este webinar es identificar la importancia de la correcta aplicación de los elementos del marco conceptual de las normas de información financiera. Esos elementos, recordemos que son necesarios para diseñar, delimitar y operar el sistema de información contable que nos va a garantizar emitir información financiera que sea útil para la toma de decisiones. Prácticamente ese es el objetivo general del día de hoy, poder identificar claramente la importancia que tiene las NIF y su correcta aplicación en los negocios, ya en la vida real, en la aplicación real en los negocios. Y vamos a ver también algunos objetivos específicos. Los objetivos específicos son identificar los tipos de decisiones más comunes en los negocios, conocer los conceptos básicos que son aplicables, identificar la aplicación práctica de la normatividad y también identificar la importancia y los beneficios de la correcta aplicación de las normas.
Y sin más preámbulo, vamos a entrar con las decisiones en los negocios. Si buscamos la definición de la palabra decisión, nos vamos a dar cuenta de que la Real Academia Española la define como una determinación definitiva adoptada a un asunto, o bien firmeza, seguridad o determinación con que se hace una cosa. Eso es lo que podemos entender como una decisión. Ahora bien, dentro de los negocios, dentro de cualquier tipo de negocio, independientemente del tamaño o del giro al que se dedique, en todos los negocios se toman decisiones, se tienen que estar tomando decisiones. Eso lo tenemos bastante claro. Y antes de arrancar con con este webinar, me gustaría hacer una pequeña práctica con ustedes. Por favor, si pueden tener sus micrófonos abiertos para que puedan participar, me gustaría hacerles una pregunta, que esta pregunta es muy básica, que es prácticamente con la que siempre arranco este tipo de temas cuando estamos hablando de decisiones en los negocios y de la información financiera. Les voy a poner un caso hipotético. Supongamos que yo ahorita, en este momento, tuviera aquí una camisa que me acaban de regalar. Se las ofrezco para que me la compren. ¿Quién de los participantes me compra la camisa? Los escucho. Igual, si no pueden hablar por el micrófono, los leo. Erika Jiménez. Ok, Erika. Erika me está preguntando qué tipo de camisa es, la tela, la marca. ¿De acuerdo, Erika? ¿Quién me compra la camisa? Edgardo Sotelo, ¿tú me compras la camisa? Aquí la tengo en el escritorio, me la acaban de regalar hace rato. Edgar, Daniel, Giovanni, platícame, ¿me la compras? Ok, no importa, Edgardo, te leo. Dice Edgardo que no puede hablar. Igual te leo, no te preocupes. La camisa es de seda con puño francés. Lisette dice costo. Lisette está preguntando el costo. Talla. Excelente, excelente. Ok, se las cambio. Esa era pues para los hombres, ¿no? Ahora en lugar de una camisa vamos a decir que son un par de zapatillas. Edgardo dice que no me la va a comprar. Edgardo dice, no se la compraría, ya que necesita una estrategia de venta para poder vender. Ok, para poder llevar a cabo la venta. Es decir, plantear un proceso. Ok, Edgardo ya declinó. Edgardo ya dijo que no. Las zapatillas para las damas. Erika dice que es lo mismo, pasa lo mismo, necesita conocer el producto. Ok, de acuerdo. Juanita Rojas, ¿me compras el par de zapatillas? Reina, ¿tú te animas? Quizá Tania Salas se quiera animar. Buen día, Reina. ¿Tú me compras el par de zapatillas? Ok, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo.
No es real, este webinar no es para venirles a vender ni camisas, ni mucho menos zapatillas. Fue un caso hipotético que puse únicamente para darnos cuenta de que no se puede tomar una simple decisión de comprar o no una camisa si no tenemos información. Por ahí Erika me pedía más información, ¿verdad? Del producto, quería conocer el producto. Rafa Orozco dice, yo no compraría, pues no estoy buscando la compra de algo. Costo de oportunidad, Rafa. Cuando necesita, ok, dice que cuando la va a necesitar, la va a comprar, ok. Costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que dejas de ganar por tomar una decisión. La decisión que sea. Si tienes alternativas, y entre eran sí o no, comprar o no comprar, si decías no, el costo de oportunidad sería lo que dejabas de ganar. No se conocía el producto, no se tenía información absolutamente nada del producto, no se sabía la talla, no se sabía la marca, no se sabían los colores, el material, la calidad, no teníamos información. Entonces, se complica bastante poder tomar una simple decisión entre comprar o no comprar un par de zapatillas o una camisa. Ahora, eso hay que aplicar esta misma idea, esta misma base que acabamos de aplicar en este momento, hay que llevarlo al contexto de los negocios, al contexto de las empresas. Dentro de las empresas, dentro de su operación, de su administración, se toman distintos tipos de decisiones. La pregunta es, ¿cómo se toman esas decisiones? ¿Basados en qué? Y ahí es donde entra ya en juego las normas de información financiera, la información financiera. ¿Por qué? Porque para poder tomar decisiones dentro del negocio necesitamos estar informados, necesitamos saber sobre el asunto. En este caso era sobre el producto en específico. Tal vez eran no sé, unas zapatillas muy caras, de una marca muy cara, Carolina Herrera, quizá. Y yo, como me la habían regalado, yo a ustedes se las vendía en 300 pesos. Y ustedes quizás no les quedaba, quizás no les gustaba el color, quizás no les gustaba el diseño. Las podían vender en unos 1,500 y aún así, pues se las iban a arrebatar. ¿Por qué? Pues porque unas Carolina Herrera son muy caras. Y pues como a mí no me costó nada porque me las regalaron, yo bien se las pude haber dado 300, 500 pesos. Costo de oportunidad, lo que dejaste de ganar por decir que no, por decidir que no, basado en nada, basado en ninguna información, ya dejaste de ganar lo que pudiste haber ganado por haber comprado. Este es un simple caso muy hipotético, ¿no? Muy burdo, muy sencillito. Pero ya dentro de los negocios, ya el tipo de decisión ya se hace mucho más compleja. Se hacen más complejas las decisiones, dado la responsabilidad que se tiene. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Si vemos los estudios económicos que hace el INEGI, nos vamos a dar cuenta de que la pequeña y la mediana empresa tiene un alto índice de mortalidad, a pesar de que es el gran motor de la economía mexicana. En México prácticamente la economía mexicana está sostenido bajo los hombros de las pymes. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque aporta fuertemente en el número de empleos, un porcentaje muy fuerte de los empleados están ahí, aparte también de la inversión y del trabajo, incluso hasta como autoempleo. Pero tienen un gran problema, que tienen un alto índice de mortalidad. Por lo regular no pasan a la siguiente generación los negocios. Si nos preguntáramos por qué, si buscáramos una de las razones de por qué tienen un alto índice de mortalidad, quizá una de las razones principales sería esta. Sería
qué clase de decisiones están tomando y cómo las están tomando y quién las está tomando. Por lo regular, dentro de este sector de pymes, que son pequeñas y medianas empresas o empresas familiares, ¿quién toma las decisiones? Pues la toma el dueño del negocio, el que es muy bueno haciendo, voy a dar ejemplos así, ¿no? El que es muy bueno haciendo el pozole, el que es muy bueno en la carpintería, el que es muy bueno en lo que vende, en el producto que vende. Él puede ser muy bueno en eso. Tiene un sazón exquisito en su restaurante. Puede tener, puede ser muy bueno haciendo panes, pero ¿por qué no crece esa panadería, la panadería de la esquina? ¿Por qué o por qué tiene un alto índice de mortalidad este tipo de negocios? A diferencia ya de las empresas grandes o incluso de las macros, porque ellas sí se mantienen. Quizá porque las decisiones que estén tomando están basadas en información que les permite tomar la mejor decisión. Entonces, siguiendo esta línea de ideas, vamos a comenzar con las decisiones y los riesgos en los negocios. La norma de información financiera, la A3, identifica 4 tipos de decisiones en los negocios, que son decisiones de inversión, decisiones de crédito, de administración y de operación. Y también, de igual forma, advierte que el riesgo financiero sirve para evaluar la posibilidad de que ocurra un evento adverso y que pueda provocar una pérdida en el negocio, en la empresa. Vamos a hablar un poquito de los tipos de decisiones entonces. Se pueden tomar muchos tipos de decisiones, pero todas estas las podemos agrupar en estos 4 grandes grupos que son de inversión. El grupo de inversionistas o patrocinadores está interesado en evaluar la capacidad de crecimiento y estabilidad de la entidad y su rentabilidad, con el fin de asegurar su inversión, obtener un rendimiento y recuperar la inversión, o en su caso, proporcionar servicios y lograr los fines sociales, dependiendo del tipo de entidad, si es una con fin de lucro o una sin fin de lucro. Vamos a tratar de concentrarnos en las que tienen un fin de lucro. Entonces, tenemos este tipo de decisiones y cómo vamos a tomar estas decisiones de inversión. Ya la misma norma nos está dando algunos elementos que nos pueden ayudar para tomar esas decisiones. La capacidad de crecimiento, la estabilidad de la entidad, su rentabilidad. Son algunos de los indicadores que nos pueden decir si es buena idea hacer una inversión o no, o en qué momento hacerla. Quizás sí sea una buena idea hacer la inversión, pero no en este momento, sino que hay que detener la decisión para el momento más oportuno. Esas ya son decisiones de los inversionistas, de los dueños de los negocios. Las decisiones de crédito. Para las decisiones de crédito, aquí ya estamos hablando de los proveedores o de los acreedores. La empresa puede ser acreedor o puede ser proveedor y también tiene proveedores y acreedores. Requiere información financiera para la toma de decisiones y su interés se ubica en la evaluación de la solvencia y liquidez de la entidad, su grado de endeudamiento y la capacidad de generar flujos de efectivo suficientes para cubrir tanto la deuda como su costo, como el costo de la deuda, los intereses, para recuperar su inversión, claro, esperando obtener una retribución justa. ¿Sería buena idea venderle a crédito o no? ¿Sería buena idea obtener un crédito o no? ¿Eso cómo lo podemos saber? La información financiera, los estados financieros nos lo van a revelar.
nos van a decir si es una buena idea o no. ¿Qué otros tipos de decisiones se pueden tomar dentro de los negocios? Las decisiones de operación, las operativas. Y aquí los interesados pues son la administración. La administración requiere información financiera que le permite evaluar de entrada la eficiencia operativa para empezar a poder tomar decisiones sobre la operación del negocio. Y de esta forma poder evaluar los niveles de producción y o rendimientos de recursos a ser generados por los activos utilizados por la entidad. Su interés es conocer, entre otras cosas, la capacidad de crecimiento del negocio, su productividad y medir el cumplimiento de los objetivos. La administración, uno de sus principales intereses o de sus principales preocupaciones es cumplir con los objetivos, porque para eso se contrató, para eso se le designó esa responsabilidad. Para poder asegurar el cumplimiento de los objetivos, necesitamos forzosamente regresar a ver la operación, conocer la entidad por dentro, el modelo de negocio, la forma en que opera, si es un buen modelo de negocio o si no lo es. Me comentaban hace ratito que no me iban a comprar la camisa porque no estaba, porque yo no había diseñado un buen plan de ventas. ¿Ok? ¿Eso cómo lo podremos evaluar? La información financiera nos daría los resultados de la aplicación de ese plan de negocios, de ese plan de ventas, si es adecuado o no, si hay que replantearlo, si hay que modificarlo. Si es necesario contratar más personal, si es necesario reducir personal. Todo eso lo vamos a ver desde la información financiera. Los estados financieros nos dan esa posibilidad de poder evaluar con claridad, objetivamente, el rendimiento de la gestión administrativa. Si está siendo bien administrado el negocio o no. Decisiones de administración. Los socios y accionistas necesitan información financiera para conocer el desempeño de la administración, formándose un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de la administración a través de un diagnóstico integral que permita conocer la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento de la entidad para formarse un juicio de cómo y en qué medida han venido cumpliendo sus objetivos. Estos 4 tipos de decisiones se pueden tomar a través de la información financiera. Hay más tipos de decisiones, pero en las que ya no se ve tan involucrada la información financiera, sino que ya es de otros aspectos, como decisiones fiscales, decisiones laborales, comerciales y de otra índole. Ya para ese tipo de decisiones, para hacer una planeación fiscal, para diseñar un plan de negocio que me permita obtener beneficios fiscales o facilidades administrativas, ya es de otra índole, ya es de aspecto fiscal meramente. Y ese tipo de decisiones tendría que tomarse de acuerdo a esa regulación, de acuerdo a lo que más le convenga en materia de impuestos para disminuir la carga tributaria del negocio. Igual en materia laboral, si es conveniente o no hacer reducción de personal, cómo hacer la contratación, no sé, cómo integrar, por ejemplo, el salario, qué prestaciones ofrecer, qué prestaciones no ofrecer. Y ahí ese tipo de decisiones ya tendríamos que analizar a fondo igual su regulación específica. Pero hasta ahorita estamos hablando de forma general de las decisiones que se toman en los negocios basados en la información, que la información nos puede ayudar
de una forma significativa para potenciar el negocio, para hacerlo crecer. Pero como cada decisión conlleva un riesgo que es inherente. Todo tipo de decisión que tomemos siempre va a llevar un riesgo inherente. Y los riesgos que están identificados dentro de la norma son los financieros, el cambiario, el riesgo de crédito, de liquidez, de mercado, de tasa de interés, riesgo de flujo efectivo y riesgo en precios. Por ejemplo, ahorita se está hablando mucho de la tasa de interés, que se pretende subir la tasa de interés para tener controlada de alguna o de otra manera la inflación, para que no se vaya a disparar. ¿Ese podría ser un riesgo? Tal vez sí, pero también lo podríamos ver como una oportunidad. Todo riesgo representa a su vez una oportunidad. Todo riesgo siempre va a llevar inmerso una oportunidad. Siempre eso, así es como funciona. ¿Por qué? Porque va a depender de qué lado de la moneda estemos. Por ejemplo, si aumenta la tasa de interés, la libre de riesgo, que por lo general la encontramos en los CETES, sería un buen momento para comenzar a invertir en ese tipo de instrumentos. Pero ya estando basados en la información, ya teniendo la seguridad de que esa inversión va a tener un rendimiento seguro y sabiendo exactamente cuánto va a ser el rendimiento, así como la temporalidad, en cuánto tiempo no voy a disponer de ese efectivo. Y ese sería otro riesgo, el riesgo de flujo de efectivo, porque tal vez tomo la decisión de hacer una inversión fuerte, pero me descapitalizo en este momento y ya tendría que hacer un análisis del ciclo de efectivo para tratar de reducirlo lo más posible para que siempre haya un buen flujo de efectivo y no vaya a tener complicaciones para hacer frente a las deudas o a los compromisos que tenga a corto plazo. Y así, por ejemplo, en el tipo cambiario, con las divisas, igual va a depender en qué posición te encuentres. Si tienes una deuda en divisas, te va a pegar fuertemente. Esa pequeña variación de centavos que vemos en la fluctuación cambiaria, arrancando el año al día de hoy, sí pega, sí pega. Si ya estamos hablando de $1.000.000, pues esos 50 centavos de variación, estamos hablando de medio millón de pesos. Entonces, ¿existe el riesgo? Sí, pero inmerso también está la oportunidad, porque como está el riesgo de obtener esa pérdida, también existe de tener el beneficio. Y ahí entran los tipos de decisiones, de saber tomar las mejores decisiones en el momento oportuno. Obviamente los tipos de decisiones van a variar para cada empresa, porque cada negocio es totalmente diferente y por lo tanto tiene características y necesidades diferentes. Dependiendo en qué ciclo de la vida del negocio se encuentre, van a ser sus necesidades y por lo tanto también sus decisiones. No van a ser los mismos tipos de decisiones que se van a tomar durante la etapa del nacimiento al crecimiento, porque ahí se requieren cubrir ciertas necesidades específicas para ese proceso en este lapso de tiempo. Igual, las decisiones que se van a tomar ya estando en un proceso de crecimiento hacia la madurez, van a ser otras, van a ser otro tipo de decisiones, dependiendo, obviamente, de las necesidades de cada empresa en específico. Por lo tanto, no todas van a tomar las mismas decisiones. Si ya tu negocio ya se encuentra en una etapa de madurez, en donde estás bien consolidado, bien colocado en el mercado, tienes una buena aceptación, el tipo de decisiones que vas a tomar en esta etapa no pueden ser las mismas
que las que en su momento tomaste en el nacimiento o en el crecimiento. ¿Por qué? Porque ya la realidad económica del negocio ya es otra. Quizá del nacimiento al crecimiento pasaron 20 años para poder crecer. Y del crecimiento a la madurez en 2 años. En 2 años se consolidó. En 2 años dio ese salto de calidad. Fue ese punto de quiebre que lo despuntó. Cada etapa tiene una duración distinta, dependiendo de las decisiones de la administración de cada negocio. Quizá esa etapa de madurez pudiera durar 50 años, o quizá pudiera ser algo esporádico que estuvo ahí 2, 3 años y vámonos para abajo. ¿Por qué? Porque quizá no se tomaron las mejores decisiones en ese momento, para esa realidad. Cada momento tiene una realidad diferente. Entonces las necesidades del negocio cambian, van a variar. ¿Por qué? Porque el mercado cambia, porque las exigencias cambian, porque el producto hay que innovarlo, por X o Y razones. Porque la realidad del entorno en el que opera el negocio ya no es la misma de hace 30 años. Por ejemplo, cuando nació, de hace 30 años ya al día de hoy, que ya está el negocio maduro, ya no es la misma realidad del negocio, ni tampoco es la misma realidad del entorno en el que está operando. Ya el mercado ya cambió, los gustos, las preferencias. Y entonces, la información financiera nos va a permitir analizar, entre otras cosas, por ejemplo, cuáles serían los tipos de decisiones, las mejores decisiones que se deberían tomar. Estoy poniendo como ejemplo estos 2 puntos. En un punto de madurez, ¿qué necesitaríamos hacer? De entrada, pues adaptarnos a las nuevas exigencias para que este momento convertirlo en un punto de quiebre para que sea nuevamente, para iniciar nuevamente nuestro ciclo, que se convierta en un punto de crecimiento. Ya estoy en un punto de madurez, pero si tomo buenas decisiones, este momento de madurez puede representar tal vez apenas parte del crecimiento y puedo exponenciar nuevamente el negocio para llegar a un nivel mucho mayor. ¿Cómo podría hacer eso? De entrada, adaptándome a las nuevas exigencias del mercado. ¿Por qué? Porque sabemos que la realidad al día de hoy, con tanta tecnología, con tanta innovación tecnológica, necesitamos adaptarnos a esa inmediatez. ¿Por qué? Porque el mercado ya está acostumbrado a la inmediatez. A lo quiero ahora, en ese momento y de buena calidad. ¿Por qué? Porque el acceso a la información inconscientemente nos ha acostumbrado a eso. Si tú estás checando tu celular en la red social de tu preferencia, son 3, 4 segundos, los primeros 3, 4 segundos decisivos para saber si te va a atrapar o no te va a atrapar la publicación que estés viendo, ya sea un video, una imagen, una publicación, un mensaje, lo que sea. Los 3 primeros, 4 primeros segundos, si te atrapó, ya te quedaste viéndolo. Y si no es de tu interés, quizá a la mitad le vuelvas a deslizar para seguir buscando. ¿Por qué? Porque ya tenemos un hambre voraz de la inmediatez y nos hemos vuelto muy exigentes. El mercado se ha vuelto muy exigente. Entonces, los negocios tienen que adaptarse a esas nuevas exigencias. Buscar la innovación en el negocio es fundamental. Tratar de tener finanzas saludables y obviamente el análisis financiero es fundamental para poder hacer eso. Carlos Darwin afirma en su teoría de la evolución que la especie que no tenga la capacidad para adaptarse a los cambios de su entorno está destinada a perecer. Y eso funciona tal cual, así, a la regla. Esa regla aplica
a la letra en los negocios. El negocio que no tenga esa capacidad de adaptarse a la nueva realidad, al nuevo entorno que está cambiando constantemente, inevitablemente su destino va a ser perecer, ya sea del tamaño que sea, ya sea pequeño, ya sea macro, grande. Si no se puede adaptar, ese es su destino. Eso es un hecho. Si estuviera el negocio, si yo ya analicé y el negocio se encuentra en una etapa de recesión, donde ya nos dimos cuenta que está bajando el crecimiento, que lejos de tener un crecimiento o de mantenernos, ya está bajando, ¿qué es lo que necesitamos? Tratar de buscar una recuperación. Urge tratar de buscar una recuperación antes de llegar a una situación de depresión. ¿Por qué? Porque en esta recuperación se va a ver la capacidad de la resiliencia que tenga el negocio. Si el negocio tiene esa capacidad de poderse recuperar, es porque está bien forjado, porque las decisiones que se han estado tomando son las adecuadas. Y quizás sea necesario entonces replantearse quizá todo. ¿Por qué? Porque si lo que vengo haciendo me está dando estos resultados, quiere decir que quizá mi modelo de negocio ya no funciona. El modelo de negocio con el que estoy operando quizá funcionó hace 20 años, hace 30 años, pero hoy ya no. Entonces, quizá valga la pena replantearse el modelo de negocio. La forma de operación, tal vez como veníamos operando hace 10 años, ya no sea la más adecuada el día de hoy. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Con esta etapa. Podemos ver los resultados porque el negocio va para abajo. Y entonces es un hecho que lo que venimos haciendo no nos está dando los resultados que estamos buscando. Entonces tal vez sería bueno empezarle a mover, empezar a replantear el modelo de negocio, los objetivos tal vez, la forma de operación, no sé. Se tendría que hacer un análisis específico porque cada negocio es diferente para saber cuál es el problema, qué es lo que se necesita hacer. Igual en un estado de depresión o de muerte, los tipos de decisiones que se van a tomar ahí son totalmente diferentes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues de entrada analizar en qué etapa se encuentra la empresa, cuáles son las necesidades reales, identificar si tiene potencial de crecimiento o no y qué se necesita para lograr esos objetivos. ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de las normas de información financiera? Por lo regular, se piensa que las normas únicamente le deben interesar a los contadores, a nosotros como contadores. Pero la realidad es que las normas le deben interesar no solo a los contadores, sino también a los dueños. A los dueños, también al administrador, también a los clientes, a los proveedores. ¿Por qué? Porque las normas nos permiten generar información financiera que sea comprensible para todos ellos y que sea comparable y verificable, que ahorita vamos a estar hablando un poquito de sus características. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio principal es obtener estados financieros veraces, confiables, útiles y por lo tanto definir las decisiones más acertadas que la organización necesite. Ese es el objetivo principal. Pero también podemos identificar estos otros beneficios, que sería que la organización que elabora sus estados financieros de acuerdo a las NIF será fácilmente comparable con diferentes alternativas de inversión. En otros países, incluso también de forma local, generando nuevas fuentes de financiamiento y la posibilidad de atraer nuevos capitales a la compañía. Por supuesto, ese es un muy buen beneficio. Otro beneficio sería la información financiera elaborada bajo las NIF será más fácilmente entendida, ya que no solo será para el fisco.
y los propietarios de la empresa, sino también para los acreedores, los inversionistas y el mercado de capitales, por supuesto. Otro de los beneficios que tenemos bien identificados es que los estados financieros van a presentar el valor económico más real de la compañía, porque este valor se ha reflejado en los registros contables. Sí, de acuerdo. Recordemos uno de los postulados básicos, valuación, que ahí resume prácticamente todo el objetivo de las normas de información financiera, que es expresar el valor económico más cercano a la realidad de los activos. La información financiera en la toma de decisiones. Vamos a hablar un poquito de la información financiera. Las características que debe cumplir la información financiera para que sea adecuada son las primarias y las secundarias. Las primarias tenemos la confiabilidad, la relevancia, debe ser comprensible y comparable. Dentro de las secundarias que están orientadas a la confiabilidad, es que sea veraz, que sea representativa, objetiva, verificable y que la información sea suficiente. Las secundarias orientadas a la relevancia, para que sea relevante, la información debe dar la posibilidad de predicción y confirmación, así como la importancia relativa. Y esto lo podemos encuadrar claramente en este pequeño mapa conceptual, que como característica fundamental de la información financiera es ser útil para la toma de decisiones. Si la información financiera no es útil para la toma de decisiones, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué llevamos la contabilidad? Nada más para cumplir con una obligación o nada más para ayudar a la determinación de impuestos o inclusive llevamos la contabilidad 100% para pagar impuestos, pues nos estamos reduciendo todos los beneficios que se pueden obtener de una generación adecuada de la información financiera, la estamos reduciendo únicamente a una pequeña parte, el pago de impuestos. No, yo con que me sepa bien la ley de impuestos sobre la renta y la ley de IVA, yo con eso ya llevo la contabilidad y así voy a determinar los impuestos. ¿Ok? Sí, no está mal. Eso no está mal. Vamos a decir, ¿por qué? Porque ayuda al empresario a no tener problemas de índole fiscal, de sus impuestos. Pero se está dejando de aprovechar, se está dejando de aprovechar todos los beneficios que se podrían tener si la contabilidad la lleváramos de esta forma, atendiendo a las normas de información financiera. Entonces, su principal característica es ser útil en la toma de decisiones. ¿Qué decisiones? De las que ya estuvimos hablando. Decisiones de inversión, de operación, de administración. Ahí está, de crédito. Ese es el objetivo principal de la información financiera, ser útil. Sus características para que pueda ser útil esa información, los estados financieros para que sean útiles, debe ser confiable, debe ser relevantes, deben ser comprensibles y comparables. Para que sean confiables, tenemos las características secundarias que le aplican a la confiabilidad. Para poder determinar que esa información financiera es confiable, necesita ser veraz, debe ser representativa, debe ser objetiva, verificable y debe proporcionar información suficiente para que los inversionistas, para que el gerente general, para que el contralor, para que los proveedores, para que los contribuyentes puedan tomar decisiones adecuadas. Necesitamos información suficiente para tomar la mejor de las decisiones. Verificabilidad. Ya estamos hablando de otro tema. Ya aquí, al hablar de la verificabilidad, ya estaremos hablando de otro tema, que ya sería auditoría. ¿Sí? ¿Cómo podemos verificar que esta información financiera me está arrojando, me está reflejando la realidad económica de mi empresa?
tendríamos que entonces hacer un proceso para verificar esa información. Entonces, en resumen de la información financiera, sus objetivos como tal van a depender o derivan principalmente de las necesidades del usuario general. Dependiendo de quién de quién vaya a hacer uso de esa información, ahí es donde va a variar los objetivos, porque no son las mismas necesidades que requiere el administrador que, por ejemplo, que el SAT. El SAT nos va a solicitar información financiera, nos va a solicitar estados financieros, por supuesto. Cada uno tiene necesidades y objetivos diferentes, dependiendo de la relación que tenga con la entidad. Los estados financieros, entonces, no son un fin en sí mismo, sino que más bien son un medio útil para la toma de decisiones en el análisis de alternativas para optimizar el uso adecuado de los recursos de la entidad. Por consiguiente, considerando las necesidades comunes del usuario general, los estados financieros deben ser útiles, entre otras cosas, para conocer de entrada su capacidad de crecimiento, la generación y la aplicación de los flujos de efectivo, su productividad, los cambios en los recursos y sus obligaciones, el desempeño de la administración, su capacidad para mantener el capital contable o el patrimonio, dependiendo de qué tipo de entidad estemos hablando, el potencial para continuar operando en condiciones normales y la facultad para cumplir con sus responsabilidades sociales a un nivel satisfactorio. Eso es lo que nos debe proporcionar la información financiera, porque conociendo esto, entonces las decisiones que vamos a empezar a tomar van a ser mucho más acertadas. Obviamente, entre más se permee, se filtre en los procesos dentro del control interno, por ejemplo, en el sistema de control interno, entre mejor se permee el sistema de información contable, la información que vamos a emitir va a estar reflejando la realidad de la entidad que lo esté emitiendo, del negocio. Esos estados financieros sí reflejan la realidad de este negocio. Y como sí reflejan la realidad del negocio, entonces las decisiones van a ser acertadas. Entre otras cosas, la información nos debe decir, nos debe revelar la solvencia de la entidad, su grado de liquidez, su eficiencia operativa, el riesgo financiero y la rentabilidad. Son 5 indicadores que son básicos para analizar la información financiera, entenderla y entonces empezar a tomar las decisiones adecuadas, las más certeras. De estos indicadores estoy poniendo solo algunos que son los más utilizados. Tenemos muchos más, lo pueden encontrar en el apéndice C de la NIF A3. De solvencia estamos hablando de razones de apalancamiento y de razones de cobertura. De liquidez, las razones de capital de trabajo. Ahí hay más, hay de liquidez inmediata, la del ácido, entre otras. La eficiencia operativa. Estamos hablando de la actividad operativa a corto plazo y de la de inversión a largo plazo. De la operativa, por ejemplo, a corto plazo, la rotación de inventario. ¿Cuánto tarda en salir la mercancía? Su antigüedad, la antigüedad del inventario para salir. ¿Por qué? Porque entre más rotaciones del inventario, quiere decir que hay más flujo de efectivo, hay mayor número de ventas. Y así podríamos irnos dentro de la operación apartado por apartado, ¿no? Cuántas por cobrar, etcétera. La rentabilidad. La rentabilidad no propiamente está hablando como tal de la utilidad en sí, sino más bien de la capacidad para generar esa utilidad. Y ahí se tomarían otros tipos de decisiones. Por ejemplo, si un producto que tiene baja rotación
pero tengo una alta rentabilidad. Tengo, vamos a decir, un 100% de rentabilidad. De lo que a mí me cuesta ese producto, me cuesta 1 millón y yo lo voy a vender en 2 millones. Tengo una utilidad de 1 millón y por lo tanto una rentabilidad del 100% de mi costo. Pero únicamente puedo vender uno en todo el año. Si tú me dices, oye, es una muy buena rentabilidad, es el 100%. Sí, pero mi utilidad quizás esté quedando corta. Tal vez decida castigar la rentabilidad, disminuir la rentabilidad y en lugar de tener un 100%, tener un 50% de rentabilidad. Si a mí me cuesta 1 millón, yo lo vendo en 1,5 millones para tener una rentabilidad de un 50%. Pero en volumen, mi utilidad representaría mucho más que el millón que puedo generar con una rentabilidad del 100%. ¿Por qué? Porque si reduzco el precio de mi producto, el mercado lo va a ver con buenos ojos y se va a ver con mayor interés en adquirir el producto. Y tal vez en ese año que tardaba en vender un solo producto, tal vez ahora estoy vendiendo 6 productos, 8 productos. Y entonces ya la suma de todas esas utilidades que me representa ese 50% de rentabilidad pudiera superar el millón que me representaría una rentabilidad del 100%. Y serían tipos de decisiones que ya se tendrían que empezar a tomar, que se empezarían a evaluar, pero ya basados en información, ya basados en algo. Es decir, no simplemente reaccionando, porque se pueden tomar decisiones basados en la información, buscando un objetivo específico y tomar decisiones reaccionando a lo que va pasando, sin buscar un fin o un objetivo específico, sino que simplemente estamos reaccionando para no quedarnos sin hacer nada o para sobrevivir el mes o para sacar la nómina. No, ese tipo de decisiones, lejos de ayudar, están empeorando al negocio, mientras que las decisiones que se toman, que ya están bien basadas, bien fundamentadas con información confiable, con información que sí me está reflejando la realidad del negocio, es garantía de que te va a ir muy bien con ese tipo de decisiones, reconociendo siempre que existe la posibilidad de que ocurra un evento adverso, el riesgo. Toda decisión lleva un riesgo. Hasta ahorita, recapitulando, ya estuvimos hablando de las decisiones, de los tipos de decisiones que se toman dentro de los negocios, de los riesgos, de la información financiera, de la importancia de la información financiera para tomar adecuadas decisiones. Pero, ¿cómo saber que esa información financiera es adecuada? ¿Cómo saber que efectivamente el proceso de la contabilidad, que los estados financieros que estamos reflejando, cómo puedo saber que esos estados financieros reflejan la realidad de la entidad? Pues tendríamos que analizar la correcta aplicación de las NIF. Si estás aplicando en el negocio, si en tu negocio o en el negocio que tú estás administrando están aplicando correctamente las normas, eso te da una certeza de que esa información sí está reflejando la realidad de tu negocio. De lo contrario, entonces probablemente no esté reflejando la realidad de tu negocio. Quizá esté ayudando únicamente para cumplir con ciertos requisitos fiscales o de código de comercio porque están obligados a llevar contabilidad, o únicamente para no tener problemas, vamos a decirlo así, únicamente para no tener problemas con la autoridad. Pero ese tipo de información no te va a servir para tomar las decisiones que puedan hacer potenciar tu negocio o que puedan llevar al siguiente nivel tu negocio. ¿Por qué? Porque no está reflejando la realidad. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario?
Ok. Edgardo, te leo. Es por eso que México está en vía de desarrollo por la mayoría de pequeñas y medianas empresas, con el miedo de no crecer, de no querer emprender para generar más ingresos. De acuerdo, Edgardo, tienes toda la razón. Y si a eso le sumamos que las decisiones que están tomando las pequeñas y las medianas empresas son basadas a corazonadas o a lo que Dios nos da a entender o, o lo que creo o lo que se me ocurre, tal vez las decisiones que están tomando son por ocurrencias o simplemente reaccionando a una necesidad y no planteando un objetivo en específico. Sí, tienes toda la razón. Esa tal vez sería uno de los principales motivos por los que tenemos un alto índice de mortalidad en ese sector específico. De acuerdo, Edgardo, comparto contigo tu opinión. ¿Les parece bien que nos tomemos 5 minutitos para estirarnos un poquito y tomarnos un cafecito? Javier, ¿cómo ves? De acuerdo, Silver. 5 minutitos y seguimos. Gracias. Perfecto.
JPA México, Breathing Business. Somos un grupo de profesionales que hemos unido la experiencia de más de 30 años en firmas internacionales para prestar servicios de alta calidad a través de JPA México. International es una de las 20 firmas con mayor prestigio a nivel global, con presencia en más de 60 países, con más de 150 firmas miembro y 40,000 clientes alrededor del mundo. En JPA México contamos con socios especialistas en diferentes áreas y nuestro éxito se basa en obtener un conocimiento profundo del cliente para ofrecer las soluciones adecuadas a sus necesidades, dando una atención personalizada. Nuestros servicios se caracterizan por la aplicación de herramientas tecnológicas de vanguardia. Me avisan, por favor, para darle continuidad al último tema del día de hoy. Adelante, Silver. Vamos a continuar. ¿Estimas todavía cuánto tiempo que nos tome el resto de la plática, Silver? 45 minutos, 50, exagerando. Está perfecto, está perfecto. Adelante, Silver. Continuamos. Vamos a hablar de la correcta aplicación de las NIF. Ya hablamos de que se tienen que tomar decisiones adecuadas, basadas en la información financiera, y ya estuvimos hablando un poquito de los tipos de decisiones, pero habíamos dicho que de poco serviría o nada va a servir que estemos tomando decisiones basadas en información financiera, en los estados financieros, si esa información financiera no está reflejando la realidad económica del negocio. ¿Por qué? Porque si estoy tomando decisiones basadas en información no correcta o no objetiva, entonces las decisiones quizá que vaya a tomar no vayan a ser las mejores. La información financiera en su definición nos dice la NIF A1 que emana de la contabilidad y es información cuantitativa expresada en unidades monetarias y descriptiva que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad y cuyo objetivo esencial es de ser útil al usuario en la toma de sus decisiones. Su manifestación fundamental son los estados financieros. La información financiera, su manifestación fundamental son los estados financieros. Y se enfoca esencialmente a proveer información que permita evaluar el desenvolvimiento de la entidad, así como en proporcionar elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro de los flujos de efectivo, es decir, cómo viene el día de hoy y cómo se va a comportar en un futuro. ¿Qué son las NIF? ¿Cómo están conformadas las NIF, las normas? Las normas, pues prácticamente estamos hablando de normas conceptuales, que es toda la serie A o marco conceptual. Sus normas particulares, que ya serían específicamente partida por partida, que las podemos encontrar, por ejemplo, en la serie C. Las interpretaciones a las normas y las orientaciones. Eso en todo el conjunto estamos hablando de las normas de información. Entendiendo de que podemos aplicar también las internacionales dependiendo de la necesidad y si en su momento fuera necesario por supletoriedad. Las internacionales también forman parte de. Ahora bien, la norma nos solicita que para poder diseñar adecuadamente el sistema de información contable nos
es el que nos va a permitir emitir información financiera. Si el sistema de información contable no es adecuado, si el sistema de información contable no está bien diseñado, bien delimitado y no se está operando adecuadamente, por consecuencia, la información que va a generar este sistema de información no va a ser adecuada. El sistema de información contable no es propiamente el software, el programa informático. No es Compact, no es COI, no es software fácil, no es el ERP de tu preferencia. Ese no es el sistema de información contable. Ese es un software informático, es un software contable, es una herramienta que nos va a permitir hacer 2, quizá 3 fases de todo el sistema de información. Pero antes de esas fases hay otras y después también. ¿Qué es lo que nos permite? ¿Qué fases son las que nos permiten llevar a cabo los software? El registro y el procesamiento de las operaciones. Ahí vamos a registrar y obviamente el software nos va a permitir hacer el procesamiento para la emisión de estados financieros. Pero antes y después hay otras etapas que conforman todo el sistema de información contable. El sistema de información contable comprende también las políticas contables, los procedimientos administrativos, la definición, la clasificación y la evaluación de las operaciones para así llegar al registro y también su verificación, su evaluación. Entonces, podemos darnos cuenta que entonces el sistema de información debe estar bien diseñado, bien adecuado para el tipo de entidad. Y entonces la NIF nos exige prácticamente que debemos utilizar el juicio profesional. El contador que va a llevar la contabilidad de cada negocio no puede llevar la contabilidad de igual forma para todos los negocios, para todas las empresas. ¿Por qué? Porque cada entidad tiene sus propias características, tiene sus propias necesidades. De entrada, dependiendo del ciclo de vida en el que se encuentre. Porque si ya está en su ciclo de vida de depresión a muerte, ya el postulado básico negocio en marcha ya no aplicaría. Ya no estaría aplicando el de negocio en marcha y entonces ya tendría que modificarse el sistema para que la información que vaya a emitir ese tipo de entidades que se encuentra en ese proceso, en ese ciclo de vida, la emita de acuerdo a sus normas particulares que le indiquen ese tipo de situaciones atípicas. Ese es el término que utiliza la norma, situaciones atípicas. El juicio profesional prácticamente es el emplear los conocimientos y la experiencia. Es una amalgama de ambos. Debes tener conocimientos técnicos de la normatividad y también debes tener la experiencia. No por tener mucha experiencia quiere decir que estés haciendo las cosas bien. Puedes llevar 30, 40 años haciendo las cosas mal. No por tener todo el conocimiento quiere decir que sepas hacerlo. Una cosa es saber cómo se hace una sopa y otra cosa es saber hacer la sopa. Son cosas distintas. Entonces, el juicio profesional abarca ambos. Debes tener ambos, tanto la experiencia necesaria como el conocimiento técnico de excelencia para que puedas aplicar adecuadamente el juicio profesional. Y prácticamente nos está solicitando que se seleccione la opción más conservadora. Se debe utilizar un criterio prudencial para que la información se emita adecuadamente. Esto es en la delimitación, en el diseño del sistema de información contable. Es decir, seleccionando las políticas contables. ¿Qué políticas contables son las más adecuadas para este tipo de negocio? ¿Cómo voy a saberlo? Pues de entrada necesito hacer un estudio general del negocio para poder entenderlo, para poder conocer el negocio y saber cuáles son sus características. Y va a depender de entrada del sector, en qué sector se encuentre.
Si es agape, si es transformadora o si es una comercializadora o prestadora de servicio. ¿Y qué tamaño tiene? También necesitamos saber cuál es el tamaño. ¿Por qué? Porque obviamente las características y las necesidades van a variar. No tiene las mismas necesidades una macro que una grande, mediana, pequeña o micro. Sus necesidades son completamente diferentes. No son las mismas características ni las mismas necesidades que tiene una empresa del sector primario que una del sector secundario o terciario. ¿Por qué? Porque sus necesidades son diferentes, porque su modelo de operación, la forma en cómo opera es totalmente diferente. Entonces necesitaría identificar dónde se encuentra el negocio. Ah, es una grande, el sector terciario, prestadora de servicio. Es una macro agropecuaria, quizá productora de leche. Ah, ok, esta es una productora de leche y es proveedor de Lala y es proveedor de Alpura, por dar algún ejemplo. Obviamente no van a ser las mismas necesidades que va a tener esta productora de leche que una pequeña o una micro. Sus necesidades ya cambian. No son las mismas necesidades. Entonces, su sistema de información también no puede ser el mismo. No se puede llevar la contabilidad de la misma manera. ¿Por qué? Porque tienen necesidades diferentes, porque tienen realidades económicas totalmente distintas. Y el objetivo del sistema de información contable es que esa información refleje la realidad económica de la entidad que está emitiendo esa información. Entonces, esto sería lo primero que tendríamos que hacer. Tener un entendimiento del ente, del entorno en que opera el negocio. Debemos conocer su modelo de negocio, la forma de su operación, su tamaño, sus necesidades, entre otras características que la definen por sí. ¿Para qué? Para entonces, de esta forma, diseñar adecuadamente el sistema de información contable que me va a permitir emitir información que sí va a reflejar la realidad del negocio y que me va a permitir entonces tomar las mejores decisiones basadas en esa información. Y entonces tendríamos que atender los postulados básicos y tendríamos que hablar de todos los postulados básicos. La sustancia económica. Un ejemplo básico, sencillo, que casi siempre es el que pongo. El registro contable, se le puede dar un registro contable diferente a una misma operación. Estamos hablando de una misma operación que en diferentes entidades se va a reconocer contablemente de diferente forma. Se le va a dar un tratamiento contable diferente. Vamos a hablar de la adquisición de un terreno y de un edificio. Un negocio X adquiere un terreno y un edificio. ¿Cómo lo registraríamos? Los leo. Ese es muy fácil, ¿no? Ese asiento contable. ¿Cuál sería el asiento contable? Vamos a decir que fue de contado, una transferencia electrónica. Y ya tenemos el acta constitutiva, ya está en el registro, ya está todo. El acta constitutiva, perdón. Las escrituras. Ya tenemos las escrituras y el registro también, el registro público. Ya está y ya se hizo la transferencia, ya está todo. Incluso ya hasta pagamos también el predial en catastro. ¿Cuál sería el registro contable de esa adquisición? Los leo. Quien guste, con confianza. Pues la respuesta sería, Silvestre, pues depende. Cargo de terrenos con abono a bancos. Excelente, gracias, Tania. ¿Y por qué no el cargo mejor a almacén o inventarios? Yo no dije que se dedicaba
La entidad tal vez era una inmobiliaria. Entonces la sustancia económica sí depende mucho en la delimitación y en la operación del sistema de información contable. Porque dependiendo, la sustancia económica debe prevalecer en el sistema de información contable para que este sistema sea capaz de captar la esencia de la operación realizada. ¿De acuerdo? Su esencia económica. No es lo mismo que sea una inmobiliaria quien haga la adquisición del terreno y del edificio. ¿Por qué? Porque para este tipo de entidades, esa es su mercancía. Está comprando mercancía. A eso se dedica. Se dedica a vender terrenos y casas o edificios. Casas comerciales, locales comerciales, etc. Entonces, ya el tratamiento contable a una misma operación ya está roto. Está roto por completo. ¿Por qué? Porque va a depender del tipo, de las necesidades, de las características de esa empresa, de ese negocio. Y entonces ya empieza a hacer clic la importancia de atender las normas de información financiera. ¿Por qué? Porque si hubiéramos registrado el asiento contable, así como me lo dice Tania, en una inmobiliaria, pues ¿qué crees? Ya esa información, esos estados financieros, ya no están reflejando la realidad del negocio. Y por lo tanto ya las decisiones que yo vaya a empezar a tomar, quizás no vayan a ser las más adecuadas. Porque si analizo mi razón de liquidez, me estaría dando cuenta de que sí le estaría pegando ese indicador de liquidez. ¿Por qué? Porque la liquidez es el activo circulante, el cash, el efectivo, más los inventarios. A menos que vaya a aplicar la del ácido o la de liquidez inmediata, pues ahí sí ya no aplicaría el inventario. Pero de lo contrario, si estuviéramos aplicando un capital de trabajo, ahí sí ya me va a impactar, porque el resultado, ese 1.5, ese 0.8 que me vaya a dar en esa razón financiera, la interpretación que se va a dar va a ser otra. La decisión que se vaya a tomar basado en esta información ya quizá no vaya a ser la mejor. Entonces sí influye la correcta aplicación de las normas. ¿Por qué? Porque el sistema lo debemos diseñar. Es como un traje a la medida. ¿Por qué? Porque cada cuerpo mide diferente. Cada uno de espalda mide diferente, de su manga, de su pecho, de su abdomen. Aunque sea el mismo corte, porque tú me puedes decir Madrid, pero es el mismo corte, es el mismo diseño, es el mismo corte slim para todos. De acuerdo, sí. Pero aunque sea de la misma talla mediano, a cada uno se le tiene que ajustar, hacer esos pequeños ajustes para que el traje le quede a la medida y que no le quede la manga larga o que no lo traiga muy alzado de los hombros. Funciona igual para los negocios. El sistema de información contable debe estar diseñado a la medida. Es un traje a la medida para esta entidad, para este negocio. ¿Por qué? Porque se está adaptando a sus necesidades, a sus características, a su entorno, a su modelo de negocio. Porque incluso pudieran ser del mismo sector, del sector primario, del mismo tamaño, pero su modelo de negocio es diferente, operan diferente. Entonces, el sistema de información contable lo tengo que adaptar a esas necesidades. ¿Para qué? Para que refleje la realidad de la entidad. Entidad económica, creo que no hay mucha explicación aquí. En la entidad económica, todos sabemos qué cosa es la entidad económica, es el negocio en sí. Tiene sus propias obligaciones, sus propios derechos, su propia personalidad. Es la unidad identificable que obviamente realiza actividades económicas. Aquí no hay mucho que decir. Sus propios recursos materiales, financieros, humanos. Negocio en marcha. Negocio en marcha sí hay que atenderlo.
El sistema de información contable se tiene que adaptar a la realidad. Y a partir del 2020 hubo una nueva realidad y que le vino a pegar al negocio en marcha. El negocio en marcha prácticamente, este postulado nos dice que se presume que va a existir indefinidamente el negocio, salvo prueba en contrario. Entonces, el sistema de información está diseñado bajo esa premisa, bajo la premisa de que el negocio va a estar durante un horizonte de tiempo ilimitado. Pero, ¿qué pasa si cambia esa situación? En situaciones atípicas, dice la norma, en las que deba considerarse un horizonte temporal limitado, es decir, hasta aquí se está limitando ya ese horizonte de tiempo. Y nos da algunos ejemplos. Por ejemplo, a causa de disolución, suspensión de actividades, quiebra o liquidación. Suspensión de actividades ya me sonó, ya me brincó. ¿Cuántos negocios en México no suspendieron actividades por la pandemia? 8 meses, 6 meses, 1 año, año y medio. Pues muchos. No quiero decir que todos, sí muchos. Un altísimo porcentaje. ¿Atendieron este postulado básico? Se modificó el sistema de información contable para que los estados financieros reflejaran esa realidad. Por ejemplo, durante este periodo de tiempo que el negocio suspendió actividades por medidas sanitarias, medidas de contención de contagio, ¿estás de acuerdo que la depreciación contable, su política contable de la depreciación tendría que haber cambiado? No puedo seguir reflejando, no le puedo seguir dando el mismo tratamiento contable que le venía dando de años pasados a la depreciación, por ejemplo, porque ¿qué crees? Pues todo este periodo no se utilizó el activo, se suspendió. Ah, ok. Quizá en la cuenta de clientes tuve que renegociar algunos contratos que en lugar de estar esa cuenta por cobrar como activo circulante, quizá se prolongó a 1, 2 o 3 años. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo paró, todo el mundo suspendió actividades y no había dinero. Entonces se tuvieron que renegociar algunos contratos. Y así, ¿no? Podría irme partida por partida. No todas se vieron afectadas, otras sí. Y obviamente en este tipo de situaciones tendríamos que atender la norma particular para que le vaya a aplicar a cada caso específico, para saber qué hacer. Y entonces ya el postulado del negocio en marcha ya no aplicaría. No siempre va a aplicar este postulado. Y entonces se tienen que modificar las políticas contables, se tiene que modificar el sistema de información contable. La devengación contable, creo que no vamos a tener mucha duda aquí en qué momento debemos registrar, en qué momento debemos reconocer contablemente la totalidad de los efectos que derivan de las operaciones que vayan a afectar al negocio. Es en el momento en el que ocurre, independientemente de cuando se vayan a realizar. Sabemos que contablemente, en materia de NIF, la palabra realizar quiere decir liquidar, pagar o cobrar. Es decir, debemos registrarlo en el momento en el que ocurrió la venta, por dar un ejemplo, independientemente de cuándo la vayas a cobrar o de cómo la vayas a ir cobrando. Igual para el arrendamiento, el gasto lo debes registrar conforme vaya ocurriendo y no cuando lo pagues. Puedes pagar todo el año, los 20 años de renta del local, hoy, y no por eso ese pago hoy todo es gasto, sino que hay que irlo devengando. Esto es lo más básico de lo básico, pero que es necesario tenerlo bien dominado para saber
cómo delimitar y cómo diseñar el sistema, porque al final del día es el sistema el que nos va a arrojar la información. Y entonces, si ese sistema no está atendiendo estos postulados básicos, si no está atendiendo el marco conceptual, la información que me vaya a arrojar no va a ser la más adecuada. La asociación de costos y gastos va relacionada con la devengación. Es decir, el costo y el gasto lo debo reconocer contra el ingreso que me vaya a generar. No puede existir costo si no hay ingreso. Si no hay ingreso, no hay costo. Valuación. Aquí sí tenemos que echarle un poquito de análisis a este postulado básico. Valuación. Los efectos derivados de las operaciones que van a afectar a la entidad, económicamente claro, deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo los atributos del elemento a ser evaluado, con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos netos. Y en esta última línea podemos resumir toda la norma, toda la normatividad. Ese es el objetivo, ese es uno de los principales objetivos para lo que se necesita utilizar las normas. Es para que los estados financieros estén captando el valor económico más objetivo de los activos. Y entonces tendríamos que analizar ese postulado básico. ¿Por qué? Porque en el reconocimiento inicial, cuando se hizo la adquisición del bien, lo registramos con un valor de entrada en libros, con su costo de adquisición. Pero el valor real, el valor económico de este activo, de este bien, en el transcurso del tiempo, se puede ver afectado. Se puede revaluar, puede valer más, puede valer menos. Y entonces necesito hacer la modificación de ese valor que registré hace 10 años, lo tengo que reconocer hoy. ¿Para qué? Para que el día de hoy el estado financiero me esté reflejando el valor de ese bien al día de hoy. ¿Cuánto vale al día de hoy? No cuánto valía cuando lo compré hace 10 años, hace 5 años. No, ¿cuánto vale hoy este activo que estoy utilizando? Y aquí sí tendríamos que meternos ya más a fondo para analizar partida por partida, activo por activo, bien por bien, para determinar cuál sería el tratamiento contable para hacer esa modificación con un reconocimiento posterior, atendiendo obviamente a su normatividad específica, a la que le vaya a aplicar a esa cuenta en específico. La dualidad económica. Dentro del sistema de información debemos reconocer también que todos los recursos con que cuenta la entidad tuvieron que haber salido de algún lugar. Y se tiene que demostrar de dónde salió ese recurso con que cuenta la entidad. Y puede tener dos fuentes, una fuente interna o una fuente externa. Los recursos, pues prácticamente estamos hablando de los activos. Recursos, bienes y derechos. Recursos, efectivo. Derechos, cuentas por cobrar. Bienes, pues sería el inventario más todo el no circulante, más maquinaria, planta y equipo. Hay todos los bienes. Estamos hablando de los activos. Esos activos, esos recursos, de algún lado debieron haber salido, ya sea de una fuente externa, que estamos hablando de deudas, compromisos y obligaciones, o de una fuente interna, que son las aportaciones de los socios o la reinvención de las utilidades o la capitalización de las pérdidas, dependiendo. Y por último, consistencia.
La consistencia prácticamente es darle un tratamiento contable similar a todas las operaciones que sean iguales, darles el mismo tratamiento. Pero no siempre va a ocurrir así. Sin embargo, dice la norma, sin embargo, la necesidad de comparabilidad no debe ser un freno a la evolución y mejoramiento de la calidad de la información financiera generada por el sistema contable. Si las circunstancias o los hechos cambian y los criterios o procedimientos utilizados generan información que se aleja de los requisitos de calidad esperados, es decir, se aleja de la realidad económica de la entidad, dichos criterios o procedimientos deben modificarse o sustituirse de manera justificada por otros, con el fin de fortalecer la utilidad de la información financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que la consistencia, el tratamiento que siempre le venimos dando a ciertas operaciones, ¿se puede ver modificado? Sí, sí se puede ver modificado. De forma excepcional, por supuesto. En circunstancias atípicas, como lo decía el postulado Negocio en Marcha. Y se termina de reforzar con el postulado de evaluación que nos dice, puedes modificar el valor de los activos para que reflejen el valor económico más real, sin importar que la consistencia se vaya a ver modificada. Es decir, que ya no le vas a venir dando el mismo tratamiento que le venías dando anteriormente. Oye, ¿eso puede suceder? Sí, por supuesto. Y tendríamos que atender ya la norma que le vaya a aplicar específicamente para los cambios de políticas contables. En la B, en la NIF B1, por ejemplo. Ahí nos va a decir cuál es ese procedimiento, cuál es el proceso que se tiene que hacer para hacer estos cambios en las políticas contables y que obviamente van a modificar el sistema de información contable. ¿Para qué? Para que la información financiera que se vaya a emitir esté reflejando el hoy, el ahora, la realidad de ahorita. Es decir, esa suspensión de actividades que hubo por 8 meses, 1 año y medio en el negocio, derivado de la pandemia, es una situación atípica. ¿Puedo entonces modificar el valor de los activos? Sí. ¿Puedo modificar la consistencia? Sí. ¿Por qué? Porque ya no estamos en negocio en marcha, ya estamos en otra situación, en una situación atípica. Obviamente, para poder hacer eso tenemos que atender, tenemos que revisar específicamente norma por norma particular por norma particular para ver cuál va a ser el tratamiento, cuál va a ser esa modificación que se va a hacer a partida por partida. Entre otros, los ejemplos que yo ya les estuve comentando. Y con esto yo terminaría mi participación, no sin antes solicitarles, solicitarle al anfitrión que por favor le permita a los participantes abrir sus micrófonos para que me ayuden con la conclusión del tema del día de hoy. Me gustaría escuchar a qué conclusiones llegan del webinar del día de hoy. Si les resulta interesante, si consideran que se puede aplicar este tipo de situaciones en los negocios, en sus negocios que tienen o los que administran. Mariana, ok. Mariana dice, ok, sí, perfecto, Mariana. No te preocupes, sí se va a compartir el material. Mientras se animan a participar, Silver, comentarles a todos que efectivamente vamos a compartir el material por la misma vía, ya sea por correo electrónico, pero también pueden ingresar a la página web de JPA México y ahí en unos días va a estar disponible para que lo puedan descargar y bueno, y los que decidan esperar a que les llegue un correo,
También lo vamos a compartir por esa vía, y si nos quieren dejar sus datos en el chat para que también tomemos nota por si no se registraron a través de enviar un correo electrónico, de favor. Silver, muy interesante, muchas gracias por la plática. Fíjate que haciendo comentarios al respecto, como tú sabes, en la firma somos también peritos contables en materias para asuntos penales. Y bueno, una de las características que hemos observado en diversos procesos legales es justamente la omisión de la aplicación de cierta normatividad contable que permite a los estados financieros mostrar una realidad diferente. Yo recuerdo en uno de tus comentarios hablabas de realidades y muchas veces no necesitas alterar los estados financieros para mostrar una situación financiera favorable. Lo único que basta es con dejar de cumplir con cierta normatividad, por ejemplo, un reconocimiento de pasivos laborales, un reconocimiento de impuestos diferidos, que muchas veces por la falta de interés del mismo empresario o el desconocimiento del contador, se emite información financiera que lleva error. Y hoy en día ese análisis que están haciendo los bancos en caso de un crédito, que es el asunto que te comento, si no viene revelada esa omisión y no viene cuantificada, pues ya se está considerando inclusive como un fraude, ¿no? Yo lo vería más como un error, pero los bancos lo están reportando como un fraude, como algo intencional que dejas de registrar para que tu situación financiera muestre una solidez que no, en la realidad no tiene. No es querer entrar en un debate si sí es o no es un fraude, no es un debate. Lo que sí es esa omisión es un error contable, que evidentemente tiene una consecuencia cuando se toman decisiones, que es justamente lo que estamos platicando, lo que estamos comentando en esta mañana. Te lleva a tomar una mala decisión, no solo del interesado en la información financiera, que pues un tercero, en este caso el banco, los propios accionistas. En la práctica me ha tocado, y sobre todo en empresas familiares, me ha tocado hablar con los empresarios y ellos te comentan, yo tengo mi propia información, yo tomo mis decisiones en base a lo que yo puedo determinar. Difícilmente se basan en la información contable que emiten los contadores. ¿Por qué? Bueno, pues eso sería lo interesante, entender qué estamos dejando de hacer, qué estamos dejando de registrar, qué estamos dejando de reportar para que un empresario se sienta cómodo para tomar una decisión de cualquier índole, ya sea para invertir, ya sea para dejar de vender cierto producto, ya sea para poder ajustar en ciertas áreas que no están produciendo lo que esperado, etcétera. Yo creo que hay muchas situaciones que estamos dejando de reportar como contadores, y creo que la mayoría de la gente que nos acompañó el día de hoy, pues justamente son los responsables de emitir información financiera, y que no por cuestión de ellos, sino por cuestión de los formatos o de la estructura en que reportamos, no necesariamente nos es útil para la toma de decisiones. No sé qué opinas, Silver. Concuerdo totalmente, Javier. De hecho, yo lo vería como una oportunidad para ofrecer un beneficio plus a los empresarios, a los inversionistas, porque como bien lo comentas, en muchas ocasiones, el dueño, los dueños, que por lo regular son empresas familiares, que es lo que más estila aquí en México, salvo los grandes corporativos que ya conocemos, por lo regular ellos regresan a ver muy poco la contabilidad o los estados financieros que entrega el contador. ¿Por qué? Porque no propiamente están reflejando la realidad del negocio. Y muchos empresarios, ellos sí están muy al pendiente, pero otros no. La gran mayoría no. La gran mayoría están en otros asuntos. ¿Qué asuntos? Están preocupándose, obviamente, por vender más, por conseguir más clientes,
están, lejos de estar en la operación, ya se concentran más en la generación, en generar más ingresos para el negocio. Y que esa debería ser la función principal del empresario, concentrarse en lo que él es bueno, en hacer el negocio, no en obtener la información. Para eso nos tiene a nosotros, para nosotros asesorarle con esa información que sí refleje la realidad del negocio. Coincido contigo totalmente, Javier. Sí, de acuerdo contigo. Evidentemente, son muchos factores, ¿no? No podemos ser simplistas y hacer un análisis, porque hay muchos factores que llevan a tener diversos, pues digamos que caminos para evaluar la información financiera y bueno, pues cada una tendrá su problemática específica. Yo conozco desde empresarios que no están interesados en la información financiera más que vender, tiene sus propias consecuencias. Hay empresarios que, y hablo justamente de las empresas familiares, porque ya cuando tienes una estructura ya más sólida, cuando ya tienes un área específica a hacer análisis, eso es otro tema y sabemos que bueno, pues esa es a donde quieren llegar las empresas, a tener un área específica de análisis. Pero hablando de empresas familiares, donde nos toca de repente asesorar, muchas veces en temas ya más correctivos que preventivos, y nos toca ver esas malas decisiones de negocios, justamente por no tener información financiera sólida y con la realidad de su negocio, pues para poder tener alertas previas y no llegar al caos en dado momento. Yo pienso que justamente para eso son este tipo de pláticas, para empezar a concientizar a los que son los que generan esta información financiera, pues para también interesarse en dar el mejor enfoque y naturaleza al negocio, y en ese sentido diseñar pues toda la estructura, desde un catálogo de cuentas hasta un reporteo totalmente direccionado a la mejora y de toma de decisiones. Creo que esa es la principal mensaje de esta mañana, que podamos generar esa información útil como una herramienta más para el empresario y pueda tener esas alertas a tiempo y tome decisiones en función a esa propia información. Pero bueno, pues, no, creo que fuiste muy claro, no veo inquietudes, veo un comentario de, pues no sé quién es, nos aparece el nombre de su teléfono móvil. Dice, todo emprendedor debe poner atención a esta información para reducir, evitar mortalidad de los negocios. Bueno, pues las estadísticas son duras, son duras en cuanto a la vida que tiene un negocio familiar. Por ahí no les dan más de 5 años de vida a ciertas empresas, porque empiezan pues desde no quisiera decir informalidad, pero sí sin la planeación suficiente y con los cimientos plenamente estructurados. Y bueno, pues al no detectar esas alertas de negocio, pues terminan tomando malas decisiones y dejando morir su negocio, su empresa, su proyecto, y eso pues, es triste, pero bueno, vamos a esperar unos minutos más. Silvia, por ahí te felicitan por la exposición, excelente. Pues bueno, esta plática va a quedar también grabada, también la vamos a subir en redes sociales, un enlace para que puedan verla y repasar no solamente el material, sino también la explicación, la exposición. Y con todo gusto, los que tengan inquietudes más adelante, pues ahí está en pantalla el correo de Silvestre, de Ángel. Evidentemente pueden escribirle con sus inquietudes. Yo estoy seguro que va a tomar el tiempo para contestarles, y si no, pues ya lo estoy comprometiendo en este momento. Va a contestar, a responder cada una de las inquietudes. Un comentario con el que quiera cerrar, Silver, la plática de hoy. Con mucho gusto, para eso estamos, para atender las dudas, para atender ahí cualquier situación. Desde la división de Business Process Solutions, precisamente ese es uno de los servicios que ofrecemos.
asesorar, guiar al empresario para que tome las mejores decisiones en el negocio. Como bien lo comentan, es necesario, no importa en qué momento te encuentres, si estás en un proceso de emprendimiento, si traes una idea de negocio y la quieres implementar y no estás seguro de cómo, de cuál es el procedimiento adecuado, no te preocupes, para eso están los expertos. Acércate a ellos, tú te debes concentrar 100% en tu negocio, sabiendo, teniendo la seguridad de que hay expertos que te van a apoyar con todas estas situaciones de información financiera con las que te vamos a poder apoyar. Igual, no importa si estás arrancando o si ya estás consolidado y tienes potencial de crecimiento y tal vez no las has podido identificar precisamente por una falta de información adecuada, oportuna, que te permita dar ese salto de calidad. Adelante, con mucho gusto vamos a estar para apoyar ahí con cualquier duda. Muy bien, Silver. Pues sí, efectivamente, creo que si dejamos de estructurar nuestra información financiera en base a lo fiscal, porque hemos detectado todo el tiempo que estamos preocupados por darle gusto y tenerlo todo ordenadito para el fisco, cosa que es importante y muy necesaria, pero no podemos basar nuestra información financiera exclusivamente para tenerlo perfilado a un buen cumplimiento fiscal, sino creo que es al revés. Tenemos que cumplir con toda la normatividad, tenemos que estructurar toda nuestra información financiera acorde a eso, y el cumplimiento fiscal pues se va a dar también de manera natural, tiene que ser en ese orden. Pero bueno, pues gracias, Silver, gracias a todos los que se conectaron. Queremos invitarlos a que sigan pendientes de las redes sociales. Estamos compartiendo pues no solamente información de interés, sino los próximos eventos y pláticas que tendremos a través de este mismo medio. Pues nuestra intención es mantenerlos informados, mantenerlos totalmente activos con los cambios que hay también, no nada más en materia financiera y fiscal, sino en otros temas relacionados con nuestra profesión, ya seamos contadores o abogados. Pues estamos muy activos en estos temas. Gracias, Silver, que tengas un buen día y muchas gracias a todos y buena tarde. Saludos, gracias. Excelente día a todos, muchas gracias.